Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Estamos aquí para realizar la primera sesión online de la formación que tenemos prevista, impulsada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, que en colaboración con la Federación Salud Mental Andalucía pues ha impulsado. Va a ser 3 sesiones y luego habrá 2 actividades presenciales de las que informaremos el contenido más específico, lo informaremos en breve, que serán en mayo, ¿vale? Por si alguna persona está interesada también en asistir a las presenciales. La grabación de esta sesión se va a remitir a todo el mundo. Cuando ya se termine la sesión, se cargará en una plataforma y las personas que tengáis el link vais a poder verla detenidamente y poder tener los contenidos eh, en diferido, digámoslo así. ¿Vale? Pues para esta sesión contamos con el psiquiatra, con el médico psiquiatra eh, Carlos Gómez, que tengo por aquí, que no quiero que se me pase nada. Carlos Gómez Sánchez Lafuente, él es psiquiatra e investigador clínico. Lleva más de 11 años trabajando en el campo de la salud mental y la psiquiatría y está especialmente vinculado también al mundo de la investigación y de la formación en materia también de prevención de la conducta suicida y experto también en temas de trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión y necesidades percibidas en el uso de los servicios de salud mental. Nosotras, como Federación de Salud Mental, estamos encantadas de poder contar con un profesional del recorrido del doctor Carlos Gómez, porque somos conscientes que este tipo de formación y esta información que nos va a trasladar pues genera mucha angustia, tenemos mucha necesidad de información, tenemos mucha necesidad de tener respuesta a muchas de las cuestiones que nos surgen a todos como padres y como madres, y sabemos que lo importante es contar en el otro lado con alguien que pueda dar alguna respuesta o alguna certeza dentro de lo que se pueda de lo que significa encontrarse cercano a un niño, una niña, un adolescente y que pueda estar teniendo cierto nivel de sufrimiento. Así que por parte de la Federación Salud Mental, agradecer también la respuesta que habéis tenido todos los familiares y esperamos que si esta formación os resulta de interés, si os quedan algunas dudas, luego podéis mandarnos un correo electrónico, poneros en contacto con nosotros, que de ninguna manera la esencia de nuestra existencia es ayudar a todas las personas que tengan a alguien con un problema de salud mental cercano y no os vamos a dejar solos ni solas en la medida de nuestras posibilidades. Así que gracias por estar del otro lado, gracias a la consejería y gracias a Carlos por acudir a nuestra llamada eh, urgente para que pueda darnos esta charla y el resto de las sesiones también y que podamos contar con él de nuestra mano para que aprendamos a convivir con la infancia y con la adolescencia de la manera más positiva posible. Gracias, Carlos. Te dejamos la palabra. Yo iré leyendo las preguntas que tengáis, las manifestaciones que queráis realizar y, y nada, que nos quedamos contigo, Carlos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Ana, por tu espectacular presentación. Voy a compartir la presentación. Espero que haya muchas dudas, muchos comentarios. Vamos a intentar abordar todo lo que salga, que creo que va a ser mucho. Y bueno, como ha dicho Ana, vamos a dar 3 sesiones enfocadas en la prevención de la conducta suicida. Se van a tocar muchos temas. Por favor, no os quedéis con ninguna duda porque creo que es un tema que genera mucha alarma y creo que dentro de que la alarma es coherente con lo que está sucediendo, tenemos herramientas para prevenir la conducta suicida y para hacer cosas en pos de cuidar nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional. Bueno, en la primera sesión la he titulado ¿Cómo detectar el riesgo de suicidio? ¿Vale? En el día de hoy vamos a estar trabajando un poquito en estos 3 temas. Vamos a dar primero una introducción al suicidio, porque hay que darle sentido a lo que es el suicidio, porque creo que hay mucha confusión, especialmente en torno a 2 conceptos que son diferentes, que son el suicidio en sí y las autolesiones. Después vamos a ver los factores que influyen, que va a ser la mayoría de la sesión, y vais a ver que hay muchos claroscuros en este tema. Y después vamos a hablar de la detección del suicidio en sí, cuáles son las señales de alarma.
Bueno, empezamos fuerte, ¿no? Creo que todos tenemos claro que el suicidio es una cosa que excede todas las expectativas inimaginables. Es actualmente la primera causa de muerte en las personas entre 10 y 45 años. Actualmente mueren más de 4.000 personas al año por suicidio en España. El número de intentos de suicidio en el sistema público de salud es enorme. Podemos estar hablando en un hospital de una provincia mediana de 4 o 5 intentos de suicidio al día. Eh, Fijaros que el 6,4% de la población andaluza ha presentado conducta suicida, entendida como ideación, ideas de querer quitarse la vida, intención de quitarse la vida o hacer algo para quitarse la vida. Se calcula que aproximadamente 800.000 personas en el mundo fallecen por suicidio cada año. Son datos demoledores. Bueno, ¿qué es la conducta suicida? Todo en psicología y todo en la comunicación tiene que ver con tres estados. Nosotros empezamos teniendo una idea que se puede quedar en nuestra cabeza y empezar a darle vuelta, a rumiarla, que se llama, por ejemplo, las cosas que nos angustian. Empezamos a tener la idea, por ejemplo, me preocupa el examen que tengo dentro de 3 días y no paro de darle vueltas al examen. Otra cosa es que yo esa preocupación que tengo la exprese, la comunique, que la puedo comunicar básicamente de dos formas, bien que se lo digo a alguien, pues por ejemplo, vuestro hijo puede decir, me preocupa el examen de mañana, o puede estar visiblemente con la cara angustiada, sudoroso, expresando en lo que llamamos comunicación no verbal, esa ansiedad que tiene por el examen. Y tenemos después la propia conducta. Una cosa es lo que me agobia el examen y lo que yo hago para quitarme ese agobio del examen, ¿no? Entonces, en el campo del suicidio, la idea sería que quiero morir o que estaría mejor muerto. ¿Por qué? Porque la vida que vivo, pues bien, no merece ser la pena ser vivida, o bien porque hay algo que me agobia y quiero escapar de la vida y pienso que la mejor alternativa a escapar de ese problema es la muerte. La comunicación es cuando, por ejemplo, una persona que tiene esa idea de quitarse de en medio, de morir, lo comunica a otra persona. Como decía, puede ser hablada. Deseo morir, quiero quitarme la vida, estoy desesperanzado. Y otra cosa es, pues, por ejemplo, gente que empieza a hacer cosas extrañas o se le nota como triste, se le nota que se aísla y tal. Y después la conducta, que son todas las acciones que hago dirigidas a morir. Por ejemplo, busco medicación para tomármela y morir, busco un arma de fuego para dispararme o busco sitios elevados para tirarme y aparte de buscarlo, después lo hago. Claro, si nosotros vemos todo este recorrido, no quiere decir que todo acabe así, pero una posibilidad de lo que puede ocurrir cuando una persona piensa que debería estar mejor muerta, que lo verbaliza y que empieza a buscar métodos para morir, es que se suicide. Entonces el suicidio está definido como una conducta autoiniciada, es decir, que la propia persona inicia, que no la inicia una tercera persona. Si fuera una tercera persona hablaríamos de homicidio o de otro tipo de conductas. No, aquí es una conducta que empieza la propia persona con potencial lesión fatal. Es decir, que lo que va a hacer esa persona puede provocarle la muerte. No quiere decir que toda la conducta suicida que hace una persona acabe en muerte. Pues, por ejemplo, la gente que toma mucha medicación con una ideación de suicidio probablemente no muera, porque las medicaciones actuales que tenemos generalmente pues, tienen poco riesgo de matarte. Claro, aquí viene la primera cosa fundamental y yo sé que en el chat va a salir este tema, que lo voy a hablar sobre todo en la segunda sesión, pero creo que hoy merecía la pena sacarlo, ¿no? Que es el tema de la autolesión. El tema de la autolesión no está calificado como conducta suicida per se, sino que es una especie de indicador de riesgo o
una señal de alarma. Claro, ¿por qué? Porque el que se hace una autolesión no está buscando morirse, está buscando aliviar una tensión, aliviar un problema. Y la única forma que sabe para aliviar ese problema es generarse una autolesión, la más frecuente, cortarse con una cuchilla o con un objeto cortante en los brazos, esta es la más frecuente. Claro, la gente que lo hace sistemáticamente, lo repite y lo repite, el 80% de los adolescentes hace una autolesión en su vida, el 30% lo hace repetitivamente. Hablamos de parasuicidio, que está al lado del suicidio, pero no tiene que ver con el suicidio. Pero vamos a hablar de eso porque creo que es una preocupación bastante importante para los padres que están hoy aquí y en general es algo que me encuentro en mi práctica diaria, ¿no? Claro, cuando hablamos de suicidio en sí, podríamos tener entendido por la consecuencia final, pues que el desenlace sea la muerte, sería el suicidio consumado, una persona que al final realiza el suicidio tras hacer una serie de conductas, pero si el desenlace no es la muerte, sino acabar, por ejemplo, en un hospital, en una unidad de cuidado intensivo, de la que sale al final con una serie de consecuencias, pues sería un intento de suicidio. Has intentado morir, pero no lo has conseguido. Claro, dentro del intento de suicidio hay muchos tipos de formas de verlo. Por ejemplo, una de ellas es el intento de suicidio abortado. Por ejemplo, una persona que está en un coche, se encierra en el coche con intención de intoxicarse de monóxido de carbono y morir, pero que en el último momento se le cambia el chip y dice, no, yo esto no lo hago. Claro, está abortando un intento de suicidio. O una persona que toma pastillas de más, pero cuando llega un número de pastillas dice, yo tenía planeado tomarme 100, pero me he parado en 20 porque he cambiado de opinión o porque me he agobiado o por lo que sea. Claro, dentro del método que yo uso para morir, definimos la letalidad, que es el daño objetivo que me hace ese método para morir. Obviamente, el que se pega un tiro en el cuello o en la cabeza tiene más probabilidades de morir que el que se toma, ¿qué te digo yo? 10 diazepanes, que es poco probable que muera. Claro, eso es el daño objetivo, pero la gente a veces piensa que por tomarse 10 diazepanes va a fallecer, lo cual hace que mucha gente tome 10, 20 diazepanes para fallecer. Ya os digo yo que a efectos prácticos no muere casi ninguno. Entonces eso sería la expectativa de muerte. Y después tenemos un tema también ahí que hablan muchos teóricos, ¿no? Que es el suicidio crónico, que es la gente que no se cuida. La gente que no se cuida, bebe alcohol, no cuida su alimentación, no hace ningún tipo de cultivación de su bienestar emocional, pues claro, si tú no haces nada de eso, probablemente a largo plazo estás como de alguna manera dejándote morir. Esto no tiene que ver tampoco con el suicidio en sí, ¿no? El suicidio se ve como algo más agudo, ¿no? Si vemos los métodos de suicidio más habituales, el más habitual sin ninguna duda es el suicidio por toma de medicaciones. Ese, yo diría que ocupa más o menos el 70-80% de la prevalencia. Ya os digo que tiene muy baja letalidad, muy baja mortalidad, acaban mucho en urgencia y en urgencia se les maneja, se les trata. Otro bastante frecuente es la toma de cáusticos, de lejía, que es bastante menos frecuente que la toma de pastillas, que rara vez te mata, pero que te deja el estómago y el esófago, te los deja, te los rompe de alguna manera. Y entonces tiene muchos problemas, ¿no? La gente que toma lejía, pero problemas a largo plazo. Imaginar a una persona que quiere morir con X problemas y de repente hace un intento para morir y acaba con los problemas que tenía antes y 10 problemas más por ingerir lejía. Por eso muchas veces la gente que hace intentos de suicidio acaba teniendo cada vez más ideación de suicidio. Otro clásico es el precipitarse de una altura, que la letalidad es alta, pero depende de dos cosas, de la altura de la que te tires y del toldo que esté abajo o no esté. Mm, yo cuando estudiaba esto en teoría, antes de ser psiquiatra, pensaba que esto era algo muy letal, pero mi práctica clínica en el hospital me dice que no es tan letal como parece porque siempre hay un toldo o siempre hay alguna forma de salvarse y por supuesto muy problemática porque sí que te rompen muchos huesos. Después tenemos el ahorcamiento,
que como siempre es de una elevadísima letalidad si se hace correctamente el nudo, si el nudo no cede. Tenemos el arma de fuego, que tiene la máxima letalidad. Y tenemos un tema espinoso que nunca aparece en las estadísticas y que en las provincias andaluzas que tienen vista al mar es súper frecuente, que es el de sumergirse en el mar. Eso ya os digo que cuando yo os comento que hay 4.000 suicidios al año, no se incluyen los suicidios por ahogamiento, porque eso se incluye como accidente, no como suicidio, pero en mi experiencia, la mayoría de los que se sumergen en el agua a altas horas de la madrugada no están ahí por gusto, están con idea de suicidarse. Y bueno, la mayor idea que os tenéis que llevar de la sesión de hoy, sin ninguna duda, esta es la diapositiva fundamental, es que todo comportamiento autodestructivo, todo intento de hacerse daño, intento de suicidio, tiene que ver mucho con lo que está dentro de esta nuestra querida cabecita. Y lo que está dentro de nuestra querida cabecita, que aquí en la diapositiva se llaman procesos psicológicos subyacentes, tiene muchísimo que ver con el drama de la vida personal. Entendido el drama de la vida personal por las cosas que nos pasan y que nos agobian, nos ponen triste, nos frustran, nos vuelven locos. Vaya a ver que la mayoría de la sesión de hoy, todo lo que comento tiene que ver con dramas de la vida personal, porque son los principales factores de riesgo de suicidio. Hasta el punto que os podría decir que el 90% de las personas que hacen intentos de suicidio es porque en su vida han tenido bastantes problemas, problemas que pueden ser desde el abuso sexual, desde el bullying, de una familia desestructurada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, primera idea que os lanzo. Si yo consigo reducir el drama de la vida personal, voy a reducir el suicidio. Pero es que voy a más. Se calcula que quitando 3, 4 cositas que pasan en la vida, que es el bullying, el abuso y el consumo de cannabis principalmente en los adolescentes, nos ahorramos el 80% de los trastornos mentales. Entonces, cuando yo veo que la gente pide más psicólogo y psiquiatra, me parece muy bien, pero yo también pido más gente para manejar los casos de acoso, los casos de abuso sexual, etcétera, etcétera, porque eso es casi más importante que hacer rehabilitación después, ¿no? La prevención. La prevención es lo más importante. Y bueno, el suicidio es un proceso. Que nadie piense que el suicidio llega por una idea mágica, que cualquiera de nosotros está hoy más o menos bien y mañana le pasa algo y se suicida. Eso no ocurre casi nunca. Nosotros tenemos unos factores de riesgo y de protección, cosas que aumentan la posibilidad de que nos suicidemos y cosas que nos protegen de la posibilidad de suicidarse. Todas cosas lógicas. Nosotros tenemos cosas que nos pasan. Pues por ejemplo, tenemos que abusen de nosotros, que nos hagan bullying, tenemos que, por ejemplo, que fracasemos en un examen, que perdamos a nuestra pareja. Claro, cuando tenemos una acumulación de factores de riesgo y nos empiezan a pasar cosas en la vida, empiezo a desarrollar una idea en mi cabeza de que prefiero estar muerto o de que preferiría no vivir. Esa idea puede llegar a ser un intento de suicidio, hacer algo para morir. Y si ese intento de suicidio es efectivo, estaré hablando de supervivientes, porque la persona que hace el suicidio lo ha consumado, y entonces estaríamos hablando de posvención, pero si ese intento de suicidio no produce la muerte, estamos hablando de una serie de consecuencias. Todas, absolutamente todas, negativas. No creo que aquí esto es indudable. Toda la persona que hace un intento de suicidio acaba peor cuando se pasa ese momento que como estaba antes. Y bueno, aquí yo supongo que habrá padres de todas las edades. Eh, Esto es básico hablarlo. ¿Qué es la muerte? Y lo digo porque creo que aquí todos estamos adultos y todo el mundo sabe lo que es la muerte. La muerte es un concepto que engloba 4 factores. Todos tenemos claro que la muerte es final,
que una vez llega la muerte, se acaba la vida, definitivamente, que es universal, que a todos los humanos nos va a llegar la muerte, que es inescapable en el sentido de que cuando está para nosotros la muerte, porque tenemos una enfermedad o por lo que sea, hombre, podemos alargar un poquito la vida, pero no vamos a poder escapar de la muerte. Y por otro lado, que es impredecible, que la muerte puede llegarte un buen día porque se te cae algo del cielo o porque te da un infarto jugando al fútbol, como ha pasado en tantos futbolistas, o gente que con 120 años sigue viva. Entonces no podemos predecir totalmente la muerte. ¿Y por qué comento esto? Porque el 80% de los niños de tercero de primaria entienden uno de estos cuatro elementos. Los de quinto de primaria lo entienden completamente. Lo cuento esto porque a veces me llega en mi práctica, y sé que llega, algún niño de 6, 7, 8 años diciendo me quiero morir. Si llega un niño de 6, 7, 8 años diciendo me quiero morir, no está hablando de suicidio. Está hablando de algo que ha escuchado en su medio, en su casa, en el colegio, donde sea. Y lo está reproduciendo, pero no ha podido estructurar el concepto de yo quiero morir. A partir de los 10, 11 años, sí lo puede hacer. Entonces, antes de los 10, cuando me viene un niño de esa edad, me indica que algo está pasando en la familia, que algo está pasando en el entorno, porque no es normal. A partir de los 10, 11 años ya me enfoco más en lo que está pasando en ese niño o niña, porque ya entiendo que entiende perfectamente cuáles son las consecuencias del suicidio. Pues vamos con los factores de riesgo, que nos va a llevar un buen rato y vamos a ir hablando de cosas. Mm. Bueno, Carlos, ¿hay algunos comentarios? Los dejamos para el final, ¿no? Porque creo que a las partes de la ponencia pueden ir dando respuestas. sí, Vale, sí. venga, pues todos los que estáis haciendo comentarios los vamos a leer todos al final, ¿vale? Venga, perfecto. Bueno, fijaros, yo todo lo que voy a traer aquí es casos reales, siento mucho porque son bastante duros. Fijaros las vivencias de Alejandro. Alejandro es un niño de 13 años que no es atendido en ningún servicio de salud, que sufre acoso en el colegio. Imaginaros cómo se siente una persona que se siente acosada. Eso le angustia, le humilla, siente que no se puede defender. A algunos niños les frustra, sienten mucha ira. Y el pobre Alejandro busca ayuda. Pero claro, en la búsqueda de ayuda no encuentra a nadie que le haga demasiado caso al acoso, cosa que pasa bastante. Cuando nadie te hace demasiado caso, lo que le pasa a Alejandro y lo que le pasa a todo niño es que empieza a sentirse solo y se aísla. Porque si tú, como niño, confías en el adulto para que te ayude y el adulto no te ayuda, pues tú vas a dejar de confiar en los adultos. Funciona así. Creo que nadie se va a sorprender de lo que digo. Claro, cuando Alejandro empieza a sentirse solo, una idea empieza en su cabeza. Nadie me quiere. Soy una carga. No sirvo para nada. Y claro, como además el acoso sigue, Alejandro no es que ya se aísle, ya es que además la gente le da de lado. Pero es que además en el colegio no aparte no es que no hagan nada, es que encima alguien llega y banaliza el acoso, lo ve como cualquier cosa. Pues ese niño se suicidó. Y ese niño se suicidó en un pueblo de Málaga en 2021 y no había sido atendido ni por su pediatra, porque nadie sabía del acoso. ¿Entendéis cuál es el problema aquí? El problema aquí no está en, en que los servicios sanitarios fallen, no está en que el pobre Alejandro falle, que alguno pensará, no, es que Alejandro podía haber hecho otras cosas. Ese es un pensamiento clásico. La culpa de que la acosen es de Alejandro. No, no lo es. Aquí la clave está en la detección. Porque si detectamos alguno de los síntomas que está expresando Alejandro, que es que se aísle, que se siente humillado, que eso seguro que lo ha verbalizado, y buscamos ayuda, probablemente le salvamos la vida. Pero si nadie
Nadie le da la mano y le dice, estoy aquí para ayudarte. Y aparte de que estoy aquí para ayudarte, te ayudo, pasan esto. Y esto es caso paradigmático, pero os podría traer bastantes casos más de este estilo, porque esto sigue pasando. Y no sé si sabéis que desde la pandemia lo único que hacen las muertes en población infantil y adolescente en suicidio no para de aumentar. Y entre otras cosas, está por este tipo de factores. Bueno, el tema de los factores de riesgo y protección yo lo veo como una balanza. Si yo tengo el mismo peso de factores de protección y factores de riesgo, estaré más o menos equilibrado, no tendré ideas de suicidio. El problema es cuando yo pesa más los factores de riesgo que los factores protectores. Y los factores protectores, en suma, es tener buenas habilidades de resolución de problemas y tener buenos sistemas de soporte, de buena familia, un sistema escolar que funciona, que detecta, etcétera, etcétera. Pero los factores de riesgo mucho, mucho más complejo. Fijaros, esto lo traigo porque antiguamente en medicina alguien ideó una escala que supuestamente veía quién se iba a suicidar. Esta escala se llama Triste Personas, Sad Persons, y se basa en que estas 10 cositas que veis aquí, el sexo masculino, ser viejo o ser joven, tener depresión, un intento previo, consumir drogas, que estés perdido totalmente de la lógica, que estés solo, que tengas un plan organizado, que no tengas pareja o que tengas una enfermedad crónica, que si tú cumples 4 o 5 puntitos de estos 10, tienes más riesgo de suicidarse. Si esto fuera así de sencillo, ya habríamos acabado la sesión, pero lo que se ha visto es que esto es falso, rotundamente falso. Es decir, que un varón joven que tiene depresión, que encima tiene una enfermedad del riñón crónica y que está soltero, no necesariamente se va a suicidar. Y igual que otro, una mujer que está en edad media de la vida, que no consume drogas, que no tiene depresión, está libre del riesgo de suicidio. Uno de los factores de riesgo más demostrados en la evidencia científica es las experiencias adversas de la infancia. Fijaros, esto viene de un estudio bastante potente de 9.000 personas y fijaros que cuando comparas cosas que le pasa a la gente, lo que más aumenta el riesgo de suicidio, en concreto, cuando veis ahí 2,36 en el abuso emocional, eso quiere decir que 2 sería que dobla el riesgo, 2,36 es que dobla, casi, casi triplica, sería el abuso emocional. El abuso sexual triplica el riesgo. Fijaros que la muerte de un pariente no aumenta el riesgo de suicidio, pero sí aumenta el riesgo que tu padre o tu madre intente hacer haga un intento de suicidio. Por ejemplo, que el padre sea alcohólico no aumenta el riesgo significativamente, pero que el padre alcohólico abuse emocionalmente de ti, sí aumenta el riesgo. Entonces, por eso, cuando yo traía a las sad persons, no es que consumas drogas, es que mientras tú consumes drogas o consumes alcohol, trates mal a la gente. Por supuesto, todo es acumulativo. Si tienes 3 de la lista, tienes mucho más riesgo que si tienes solo uno. Eso es lógico. A más experiencias adversas en la infancia, más riesgo de suicidio. Estos son de los más potentes. El resto que os voy a mostrar, ninguno pasa de un ratio de 1,4, 1,5. Y el abuso sexual y el abuso emocional estamos en rangos por encima de 2, que es bastante, bastante potente. Idea, si quitáramos todas las experiencias adversas de la infancia. Y experiencias adversas de la infancia no es caerse en el parque, es que abusen de ti, que tu padre sea alcohólico y te trate mal. Ya os digo que reduciríamos tranquilamente el 30% de los suicidios, no solo de los adolescentes, sino de toda la población. Si nos vamos al acoso escolar, el acoso escolar aumenta el riesgo de suicidio. Pero claro, acoso escolar es una cosa
Y lo que más aumenta el riesgo de suicidio es que acosen de ti todos los días. Obviamente, fijaros, una tasa de 4,49. Por supuesto que el agresor esté en la escuela influye más que esté fuera de la escuela, pero los dos influyen. Y por supuesto, cuanto más antes empiece el acoso, más riesgo de suicidio. Entre otras cosas porque la duración del acoso suele ser más alta. El que empieza siendo acosado a los 8 años le espera una vida bastante larga de acoso. El que empieza a los 13, 14 normalmente se libera antes del acoso. Fijaros qué potente, ¿no? El riesgo del más o menos está en una puntuación de triplicar el riesgo de suicidio, el acoso escolar. Pero fijaros, que el acoso escolar no solo aumenta el riesgo en la gente que es acosada, también aumenta el riesgo en los que son acosadores. Porque es que los que son acosadores no están faltos de problemas. Y obviamente no podemos hablar de que acosar aumenta el riesgo de suicidio. Lo que estamos hablando es que debajo de ese acoso hay otras cosas que aumentan el riesgo de suicidio. Por supuesto, el riesgo es mucho más alto en los acosados que en los acosadores. Pero fijaros la complejidad de esto, ¿no? Lo mejor en todos estos casos es no pertenecer a ningún grupo de riesgo, ni ser acosador, ni ser acosado. ¿Qué nos lleva a pensar al pensamiento? Y esto creo que es lo que tenéis que llevaros en cuanto a factores de riesgo y protección. Que si yo voy en un buen barco, es probablemente que cuando venga una ola me pase poco. Pero cuando voy en ese barquito que está aquí a la derecha, que este barquito simboliza a los vulnerables, es cuando empiezan los problemas. Porque cuando viene una ola medianamente grande, el barco grande la soporta. ¿Por qué? Porque tiene recursos emocionales, porque tiene una familia que le apoya, porque tiene una comunidad que le apoya, por lo que sea. Pero los vulnerables, y los vulnerables son la gente acosada, la gente que está en minoría, los inmigrantes, la gente que está en grupos de minoría importantes. Por ejemplo, hoy en día los grupos LGTBI, los trans, etcétera, etcétera, son población vulnerable. Van a tener mucho, mucho más riesgo de suicidio. Por supuesto, el factor de riesgo universal de suicidio es hacer antes otro intento de suicidio. Se aumenta el riesgo por 5. Pero es que además, como todo, cuanto más intentos de suicidio, cuanto más letal, cuanto más probabilidad de suicidio haya, y cuando más se acumulen en el tiempo los intentos de suicidio, más probabilidad de suicidio. Y eso es una constante. En los hospitales los vemos. En torno al 20% de las personas que atendemos llegan a hacer 4 o 5 intentos de suicidio al año. Yo tengo a una persona que el otro día sobrepasó los 100 intentos de suicidio. Y cuando ha sobrepasado los 100 intentos de suicidio, os garantizo que si no es el 103, será el 110. Pero en alguno, por lo que sea, fallecerá. En cuanto a los trastornos mentales, en los trastornos mentales, padecer cualquier tipo de trastorno mental aumenta el riesgo 7 veces, pero no aumenta el riesgo por igual en función del trastorno mental. Lo que más afecta son los trastornos que, digamos, la esquizofrenia y los trastornos donde la lógica no impera, sino que deliras, tienes ideaciones de que escuchas una voz, de que alguien te persigue, etcétera, etcétera, y los trastornos depresivos. Aquí está en la tabla el azul, los trastornos afectivos. Por ejemplo, el abuso de alcohol o padecer ansiedad aumenta el riesgo, pero no aumenta el riesgo tanto. Por supuesto, no es lo mismo sufrir una depresión que sufrir una depresión de una gravedad alta que requiere un ingreso en el hospital. Si yo tengo una depresión sin ningún tipo de problemática asociada, tengo un riesgo superior a la población general. Pero si encima tengo un ingreso o si encima dentro de la depresión he hecho un intento, el riesgo es superior. Otro factor clásico de riesgo que no afecta tanto a la población escolar, porque no aparecen este tipo de problemas, es el tema de las enfermedades crónicas. Aquí, por ejemplo, en la tabla vemos los suicidios consumados en función a cánceres. Y vemos como, por ejemplo, el cáncer de pulmón en el primer año tiene una mortalidad muy, muy alta. Y generalmente, además, os digo,
Siempre que tenéis un factor estresante de este nivel, siempre el riesgo es muy superior al principio. ¿Por qué? Porque al principio hay más incertidumbre. Si a ti te diagnostican hoy un cáncer de pulmón, vas a tener mucha más angustia que cuando han pasado 3 meses y ya ha empezado el tratamiento del cáncer de pulmón y sabes cómo va más o menos el tratamiento. Entonces ahí es menos probable que te suicides. Claro, al principio tienes más riesgo. Factores que influyen y factores que son factores de riesgo, digamos, suaves, los que nadie mira, porque no son factores objetivables. Claro, cuando una persona tiene una enfermedad crónica, es bastante probable que tenga dolor. El dolor influye en el riesgo de suicidio. Si tiene una enfermedad grave, también es habitual que deje a su círculo de confianza, que se desconecte, que se aísle, que empiece a pasar más tiempo solo, que la gente los 3 primeros días te va a ver al hospital, pero a partir del quinto ya nadie va a verte y te sientes solo, y el hospital es un sitio bastante oscuro y con poca luz natural, que no te ayuda a superar ese problema. Que además, si el cáncer tiene mal tratamiento, tiene mal pronóstico, o te pilla en un momento difícil de la vida, te va a entrar una cosa que se llama desesperanza, que después la vamos a pasar a definir, que es básicamente creer que nada va a mejorar en el tiempo. Además, si el cáncer o el problema o la enfermedad crónica necesita de que alguien te cuide, tú lo que haces no es buscar a la gente que te cuida y dejar que te cuide. Tú empiezas a pensar que eres una carga. Y es normal, porque hay gente con enfermedades crónicas que necesita prácticamente a otra persona 24 horas al día que le haga ciertas tareas o le ayude o haga ciertas cosas. Entonces, esa percepción de ser una carga es un factor precipitante muy importante de suicidio. Y claro, todo el mundo que tiene una persona, un momento difícil de la vida, tiene lo que nosotros los psicólogos y psiquiatras llamamos alta emoción expresada. Y es que las cosas que se pueden hablar con un diálogo abierto, sano, en un tono de voz tranquilo, pues la decimos gritando, usando palabras malsonantes, desesperado, la cosa escala y tú le gritas a alguien y ese alguien te devuelve otro grito. Y claro, eso obviamente influye también en tomar decisiones impulsivas, ¿no? Porque una de las partes del suicidio es que tú tomas la decisión impulsivamente. Fijaros, otro tema muy interesante. Es muy importante cómo se publicita la enfermedad. Fijaros cómo era el suicidio en las personas que tenían SIDA en los años 80 e inicios de los 90. Se multiplicaba el riesgo por 15. En cuanto a esto, se le empezó a quitar el estigma y empezó a funcionar de otra manera, con tratamientos más efectivos, con campañas de concienciación positiva. El riesgo de suicidio asociado al VIH bajó. No quiere decir que sea neutro. Padecer un VIH aumenta el riesgo de suicidio, pero por lo menos no aumenta por 15 el riesgo, lo aumenta por 6. Ya hemos ganado 9 puntos. Algo positivo. No hay nada en medicina que tenga tan buen efecto como esto. Es decir, cualquier tratamiento, psicoterapia, farmacología, lo que sea, no disminuye el riesgo de 15 a por 6. Pero una campaña para reducir el estigma sí reduce el riesgo. Por eso hoy estamos con la Federación de Salud Mental, porque una de sus tareas fundamentales es reducir el estigma de la salud mental. Y eso es básico, porque eso ayuda, la promoción de la salud mental ayuda mucho más que el tratamiento íntegro de salud mental en hospitales y en centros de salud. Y por eso todo lo que hacemos en población general, vosotros, los padres, es importante porque aquí podréis estar 1000 personas, pero si esto lo ve 20.000 personas, probablemente hemos reducido el estigma mucho más que los 10.000 pacientes que podemos tratar todos los psiquiatras de un hospital grande al año. Eso es mucho más importante y mucho más efectivo. Yo aquí voy lanzando reflexiones, después si queréis debatimos. Bueno, tenemos el elefante en la habitación que yo llamo. Esto es complejo de entender. He traído muchos ejemplos, creo que lo vais a entender bien, pero si hay duda, la hablamos después en los comentarios. Más o menos la identidad. La identidad, ¿cómo somos? ¿Qué somos? ¿Cómo nos vemos en el mundo? Funciona con estos 3 factores. ¿Cómo me veo a mí mismo? Que, por ejemplo, yo me miro en el espejo y 2 personas se pueden mirar en el espejo
pesando lo mismo y teniendo la misma complexión física y uno verse gordo y otro verse bellísimo, entonces, ¿cómo me veo a mí mismo? Y eso no solo influye en la autoimagen de física, sino si yo me veo una persona valiente, una persona capaz de echarme la mochila que tengo a la espalda y resolver el problema, me va a ir mejor que si con un mínimo problema me hundo. Eso es cómo me veo a mí mismo. La segunda parte es cómo veo el mundo, cómo veo las cosas que me rodean. Por ejemplo, hay un grupo de población que son los habituales paranoides, que parece que todo les va mal, que hasta que enciendan las farolas por la noche es un signo de que va mal la cosa. Entonces, si tú ves que el mundo te amenaza, que no puedes confiar en el mundo, y esto tiene mucho que ver con cómo te han educado y cómo han sido tus padres, cómo hemos sido todos los que estamos aquí. Porque cómo veo el mundo nos lo enseñan nuestros padres por cómo nuestros padres se relacionan con el mundo y por cómo nosotros nos relacionamos con nuestros padres. Pues claro, si nuestros padres nos enseñan a desconfiar del mundo, pues seremos desconfiados, aumenta el riesgo de suicidio. ¿Y cómo percibo el futuro? Porque si yo el futuro, lo que me va a pasar mañana, lo veo con un tono negro, mañana me va a ir peor que hoy. Por ejemplo, en adultos, me han despedido y dice, pues mañana no voy a encontrar trabajo, me va a ir mal. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del 2008. En la crisis económica del 2008, el riesgo de suicidio no estaba en la gente que tenía trastornos mentales, tenía en todo ese grupo de personas que habían perdido el trabajo de su vida y con 45 o 50 años se veían totalmente abandonados, estaban solos, sin saber qué hacer, porque de repente tenían tiempo para pensar. ¿Y el futuro cómo era? Malo, negativo. Del 2008 pasamos al 2012. El 2012 parecía que España se iba, no sé, a destruir. Y si tú empezabas a ver el futuro, que todo lo que viene en el futuro es malo, es altamente probable que pienses que mejor me quito de media hora antes de sufrir ese tipo de problemas. Entonces, vais a ver que todo lo que viene ahora tiene que ver con estos tres factores. ¿Cómo veo el mundo? Un aspecto de cómo veo el mundo se llama atribución situacional. Os pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, un niño tiene 9 asignaturas y dice, yo he suspendido historia, pero el hecho de suspender historia solo significa que suspende historia y no pasa nada más, se llama específico. Yo suspendo historia y me irá regular en historia, pero no me va a ir regular en lo demás. Y hay otros adolescentes que dicen, yo he suspendido historia y como he suspendido historia, ya los profesores le van a tomar conmigo y todas las asignaturas me van a ir mal. Solo porque he suspendido historia. Eso se llama atribución global, que un factor está conectado a todo y como esto podemos sacar millones de ejemplos. Que he perdido mi pareja y entonces como he perdido mi pareja, he roto con mi pareja, ya me van a echar del trabajo. ¿Qué tendrá que ver? Nada. Pero hay gente que lo piensa así. ¿Cómo percibo el futuro? Una de las cosas de cómo percibo el futuro tiene que ver con que yo el futuro lo vea incontrolable o modificable. Ejemplo clásico, a alguno de nosotros nos diagnostican una diabetes y el endocrino o el médico de familia os dice, esto lo mejor es que empieces por comer mejor. Pues hay un grupo de gente que dice, ¿para qué voy a comer mejor si ya me han diagnosticado la diabetes? Ya está todo perdido. No voy a controlar la diabetes, pues seguiré yendo al McDonald's. Y hay gente que dice, bueno, pues bien, me han diagnosticado la diabetes, ahora voy a empezar a cuidarme un poquito mejor. O he ganado un poquito de peso, voy a cuidarme un poco mejor. ¿En cuál aumenta más el riesgo de suicidio? Obviamente en el que ven que el futuro es incontrolable. Porque todo lo que no puedo controlar es espacio para la preocupación, para la incertidumbre, y la preocupación y la incertidumbre son factores de riesgo suaves de suicidio. Después tenemos el fenómeno del locus de control. Locus de control es las cosas que están dentro de mi espacio de control y las cosas que están fuera de mi espacio de control. Por ejemplo, las cosas que hace mi familiar, aquí los padres, las cosas que hace mi hijo no están dentro de mi control. Por ejemplo, los hijos adolescentes hacen un montón de cosas y dependen de ellos. Se lo digo a todos los padres. No podemos intentar controlar a nuestros hijos, porque nuestros hijos son incontrolables. ¿Por qué?
porque todo depende de ello. Y si tú le pones, le intentas controlar, lo que va a hacer es escaparse de tu control. Y eso se llama locus de control. Saber de lo que somos capaces de controlar. Por ejemplo, nosotros somos capaces de controlar tener un tono más asertivo, más suave, más dialogante, no gritar. Eso influye, pero no podemos controlar las cosas que hacen otras personas. Por ejemplo, ejemplo de locus de control. Yo saco un 3 en un examen y soy un adolescente. Entonces el adolescente dice, vaya, he suspendido porque el profesor es, llámalo X. Y otro dice, he suspendido porque estudié poco. La situación puede ser la misma, ¿eh? Seguramente, si tú pones a dos adolescentes que han sacado un 3, han estudiado poco y el profesor es el mismo. Con lo cual el profesor, hombre, algún tinte tendrá de uno para otro. Pero, ¿qué creéis? ¿Que el que sabe que ha estudiado poco tiene más riesgo de suicidio? ¿O el que todo lo echa para afuera y el problema siempre es de otro y en la vida eh, cuando era adolescente el examen, cuando tienes un trabajo no te ha echado el jefe porque el jefe era bastante X, ¿no? No, no te ha echado porque no trabajaba a tu ritmo o mismo has suspendido porque has estudiado poco. Obviamente, tener un locus de control externo aumenta el riesgo de suicidio. Claro, si vemos el estilo atribucional clásico de una persona que tiene el riesgo de suicidio, teniendo los tres factores de antes, la identidad es vulnerable, el mundo es amenazante y el futuro es incontrolable. Y estos tres factores, yo soy vulnerable, el mundo me amenaza y no lo puedo controlar, abren espacio a un síntoma muy indicativo de riesgo de suicidio que se llama desesperanza. Ahora hablaremos de la desesperanza. Tenemos también el pensamiento dicotómico. Pensamiento dicotómico básicamente es ver las cosas o negras o blancas, cuando en la vida todo es una bonita sucesión de grises. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de pensamiento dicotómico. Una persona que tiene un buen trabajo, que tiene una pareja bien, saludable, sana, que tiene a sus amigos, que tiene su dinero para subsistir, que tiene una buena salud mental. Y entonces rompe con la pareja y dice, todo es un fracaso. Esto es un ejemplo de atribución situacional y de pensamiento dicotómico. Si yo pierdo a mi pareja, no puedo pensar que todo lo demás en mi vida, si sigo manteniendo el trabajo, si sigo manteniendo los amigos, si sigo manteniendo la salud mental, sea problemático. Pues no sabéis la cantidad de suicidios consumados que se dan después de rupturas de pareja. Porque impulsivamente ves que el mundo se acaba y decides tomar esa vía. Y eso es muy, muy frecuente. La tasa de suicidio por edad, la más alta, está entre los 40 y los 60 años. Y por supuesto en los varones. Pues esta es una de las causas más frecuentes, la pérdida de pareja. Tenemos el perfeccionismo. El perfeccionista va bien para algunas cosas y muy mal para otras. Volvemos al tema de los exámenes. Yo quiero sacar un 10 y saco un 8. He sacado la mejor nota de la clase, pero he sacado un 8 y un 10. Me frustro, porque yo quería sacar un 10, por ejemplo. O yo voy a hacer un trabajo y dedico horas y horas y horas a mejorar estéticamente lo mínimo que no sirve para demasiado, pero paso horas y horas perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando. Si no tiene un sentido lógico, si no es, pues, por ejemplo, entiendo que los grandes guitarristas, los grandes músicos son muy perfeccionistas, lo entiendo. Pero si tú no vas a llegar a ningún lado con la guitarra, es mejor que estés tranquilo, que aprendas a tocar la guitarra hasta donde llegue y que eso te sirva para algo. Pero si tú no vas a llegar a ningún lado con la guitarra, dedicar cientos de horas a aprender la guitarra sin ningún tipo de fin, pues aumenta el riesgo de suicidio y aumenta el riesgo de malestar emocional, porque todo eso acaba frustrando. Una de las cosas que más frustra en la vida es
tú hacerte tu expectativa, o por ejemplo, no sé si aquí supongo habrá padres de adolescentes, y los adolescentes que están en cuarto de la ESO, primero bachiller, segundo bachiller, la selectividad o este tema del examen y de entrar después en las carreras, en la FP y tal. Claro, si tú tienes una expectativa de sacar un 13,5, un 14 y de repente saca un 11, lo más probable es que acabes sufriendo. El que espera sacar un 11 y saca un 11 no sufre. Pero el que espera sacar un 13 y saca un 11 sufre mucho. Entonces, en el juego de la expectativa y en el juego de la perfección es bueno, en fin, más vamos a ver factores suaves, ¿no? Bueno, la impulsividad, por supuesto, la impulsividad entendida como la gente que no reflexiona absolutamente nada y todo lo que hace en la vida es de forma brusca. Yo decido, porque me dan una mala noticia, impulsivamente coger el coche, ir más rápido a la cuenta y estrellarme contra un sitio, por ejemplo, o yo recibo una mala noticia y entonces destrozo algo de forma impulsiva, o yo me dan una mala noticia y yo impulsivamente decido quitarme de en medio. En torno al 40% de los suicidios consumados, y yo diría que en torno al 70-80% de los intentos de suicidio, se toman de forma impulsiva, es decir, sin ningún tipo de planificación previa. No es una persona que lo haya reflexionado, sino que le viene la idea de repente y lo hace. Después tenemos el nivel socioeconómico, uno que siempre se mira mucho y al final no va a muchos lados. Y lo traigo por eso. Cuando yo decía de vulnerabilidad, alguien ha podido pensar, pues ser pobre económicamente, pues aumenta el riesgo por 3, porque cuando uno piensa en vulnerabilidad piensa en los pobres de economía. Pues esto es falso. Los pobres no tienen más riesgo de suicidio que los ricos. Pero sí pasa lo siguiente. Yo tengo a una persona rica y a una persona pobre. Si una persona rica de repente pierde su estatus socioeconómico, si pasa de ser rico a ser clase media, aumento mi riesgo el 20%. Pero no aumento mi riesgo el 20% eh, por, por un problema de que yo haya perdido mi dinero, sino por un problema probablemente de que he perdido estatus, de que he perdido aprobación social, de que me siento más solo, de que ya no puedo hacer los planes que hacía antes, etcétera, etcétera, etcétera. Más ejemplos. Tenemos a 5 personas muy ricas que se ven mucho juntas, que salen a comer, que pasan tiempo juntos, que viajan, y de repente una de esas 5 personas baja, o las 4 personas, o las 5 bajan. Pues si las 5, si viene una crisis que se carga a las 5, no hay mayor riesgo de suicidio. Pero si tenemos a esas 5 y baja una solo, tiene un riesgo aumentado del 60%. Y vuelvo a incidir en lo que decía antes. No es que te vuelvas más pobre, es que si tú te vuelves más pobre y tus amigos se quedan igual, al final esos amigos van a seguir con su vida, tú te vas a frustrar, no vas a poder hacer las cosas que hacías antes, o vas a intentar hacerlas y vas a incurrir en deudas, etcétera, etcétera. Eso genera muchos problemas. No tiene nada que ver con que venga una crisis y entonces los 5 amigos pierdan todo el trabajo, porque entonces todos se aglutinan juntitos y va bien. Claro, ¿qué pasó en la crisis? Que había gente dentro de esos 5 que de repente, si había 5 empresas iguales, 2 cerraron y 3 se quedaron funcionando. Pues esas 2 que cerraron, uno de los 2 se suicidó. ¿Por qué? Porque se sentía solo, porque no tenía trabajo, porque la economía fallaba, porque habría otros factores. Y así, en esa época, mucha gente de la empresa privada y tal se suicidó. Esto está muy mediado por la sensación de fracaso. Claro, ¿por qué yo he perdido y los 4 restantes han ganado? La sensación de fracaso es otro factor suave que llamamos de riesgo de suicidio. El que más se siente fracasado, pues más riesgo de suicidio tiene. Claro, vuelvo a la idea inicial del suicidio, es un proceso.
Nosotros tenemos factores de vulnerabilidad, todos los que hemos hablado, el trastorno mental, el trastorno crónico, ser una persona con menos amigos, la experiencia negativa, etcétera, 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 etcétera. En un momento puntual entra la desesperanza. La desesperanza está descrita como un sentimiento muy parecido a lo que hay gente que identifica como el sentimiento de vacío, pero un vacío que es largo, que no puedo cambiar. Siento que el futuro es negro, que no va a terminar, que no puedo hacer nada por mejorarlo, que no puedo controlar esta sensación de angustia, que no va a cambiar. Y como no va a cambiar, pues lo que no va a cambiar yo para vivir eternamente triste o eternamente frustrado, pues probablemente empieza a pensar en la muerte. Pero claro, solo sentir desesperanza no aumenta tu riesgo de suicidio. Pero claro, tú estás desesperanzado porque el país va mal, has perdido tu trabajo, o porque te hacen acoso, o por lo que sea. Y entonces llega un factor precipitante. El acoso pasa a ser más frecuente, tengo un problema de pareja, un problema con los amigos, empiezo a tomar alcohol, muy frecuente en la adolescencia. Claro, estoy mal y de repente empiezan a pasarme cosas para estar peor, pues empiezo con lo que se llama intencionalidad suicida. Intencionalidad quiere decir que tengo la idea de querer morirme. La idea, nada más, la intención. Intención de morirme. Otra cosa es que yo haga algo para morirme. Esto es importante, ¿vale? Porque hay mucha gente que tiene ideación o intencionalidad suicida, pero no tiene más riesgo de suicidio, porque se queda ahí. Si se queda ahí, bueno, habrá que tratarlo, habrá que manejarlo, pero no hay que darle tanta importancia. Claro, cuando llega el paso al acto, el paso a la conducta suicida. Pues claro, una persona que tiene intencionalidad suicida necesita otros dos factores. Estos factores son un poquito contraintuitivos. Un factor es el acceso al método, obviamente. Hoy en día todo el mundo puede ir a una farmacia y sacar algunas pastillas. Pero claro, no es lo mismo la gente que puede acceder a un arma de fuego. Si tú tienes un arma de fuego guardada porque eres cazador, por ejemplo, tienes muchísimo más riesgo de suicidio. Porque un día te viene mal dada y tú tienes la escopeta a mano. Por eso, un principio de tratamiento de todas las personas en riesgo de suicidio es lo que se llama popularmente quitar las cosas de en medio. Quitar las cosas como cuchillos, como cuchillas, medicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, ¿qué más necesitamos? Necesitamos una cosa que se llama la pérdida del miedo. ¿Cómo funciona la pérdida del miedo? Pues de la siguiente forma. Yo soy un niño y abusan sexualmente de mí. Abusan de tal punto que pienso que voy a morir por el abuso. Soy un adolescente y empiezo a consumir cocaína o acabo en un hospital por un coma etílico. Yo soy alguien joven y por alguna razón un día decido tomarme 20 paracetamol y me ingresan en la UBI y todos los médicos me dicen que me voy a morir y que voy a necesitar un hígado. Todo eso lleva al suicidio. ¿Por qué? Porque la persona que vive en su realidad una situación tan adversa como que piensa que podría morir, y eso no tiene que ver a lo mejor con que quiera morir, sino que es posible morir, pues, por ejemplo, los comas etílicos o el abuso sexual. Ningún niño al que hacen abuso sexual probablemente quiera morir, pero probablemente sí siente que pueda morir, sobre todo cuando los niños son ya de 10 en adelante. O, por ejemplo, ningún adolescente que empieza a tomar alcohol piensa que se vaya a morir por tomar alcohol, pero algunos llegan a urgencias con coma etílico
y te puedes morir. Claro, si tú acabas con un coma etílico en una urgencia y encima lo primero que te dicen cuando te levanta un médico es, has estado cerquita de... No, ese tipo de frases no hacen que el niño deje de beber alcohol, porque el niño va a seguir bebiendo alcohol. Lo que hace es que la próxima vez, si algún adolescente, amigo o rival le reta y el primer coma etílico fue con 3 cubatas, pues ahora le dice el otro, no, vamos a tomar 5 cubatas. Pues anchas Castilla, sigamos tomando cubatas, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama capacidad para morir, pérdida del miedo. Y la pérdida del miedo se basa en que te pasan cosas que te ponen tan cerquita de esa situación que tú ya empiezas a verla como una cosa fácil de alcanzar. Insisto, si quitáramos todos los factores, sobre todo los de los niños y adolescentes, que hacen que vean que la vida está tan cerca de la muerte, por ejemplo, eliminando el abuso infantil, eliminando el acoso, eliminando la gente que toma drogas sin control, nos ahorraríamos muchos casos de suicidio y en general de trastornos mentales, porque ahí empieza todo, ahí empieza todo. Por ejemplo, en esta diapositiva, el que llega con la ingesta de paracetamol ya es tarde. Ya, si eso lo hubiéramos abordado antes, probablemente conseguiríamos más cosas que abordándolo después de la ingesta de paracetamol. Claro, esto nos lleva a lo siguiente, que es el concepto de trayectoria del suicidio. Y os pongo 2 ejemplos. El suicidio es un proceso por lo siguiente. Porque yo tengo un varón y el varón transita, abusan sexualmente de él. Después, cuando es adulto, pierde el trabajo y finalmente empieza a tomar alcohol. Acaba en un suicidio y probablemente no se suicide a la primera que lo intente, sino que en la tercera o la cuarta que lo intente, bebe alcohol y eso lo mezcla con medicación, no avisa a nadie, se queda en la casa y ahí, por ejemplo, hay mucho más riesgo que tomar solo medicación. Acaba en el suicidio. Esta es una trayectoria más o menos habitual. Otro patrón podría ser el siguiente. Yo tengo una mujer que en su edad adolescente es perfeccionista, que pasa por una depresión, que hace un intento de suicidio y que en el segundo o en el tercer intento de suicidio acaba en suicidio. ¿Por qué? Porque tengo los factores de riesgo, porque tengo el trastorno mental, porque he adquirido la capacidad para morir y cuando tú ya sabes cuál es el límite, pues va subiendo la apuesta, ¿no? Como esto, yo siempre digo, yo atiendo aproximadamente 8, 9 intentos de suicidio al día. Eh, He visto trayectorias de todos los tipos y he visto a gente sin trayectoria. Porque hay gente que no tiene trayectoria, pero como hoy en día lo del intento de suicidio es como una vía fácil de salida ante los problemas, pues han decidido hacerlo. Pero lo más habitual es que haya una trayectoria y que haya una historia vital, una historia de la persona que sea difícil, que sea de sufrimiento, de que no le han apoyado, de que no le han acompañado, mm, de que ha habido problemas. En suma, que ha habido problemas. Tenemos los factores protectores, que los vais a leer y vais a decir, pues, son todos de sentido común. La habilidad para la resolución de conflictos, tan útil en la adolescencia especialmente, porque la adolescencia es la época de los conflictos y si yo no sé resolver los conflictos voy a acabar bastante mal. Tener alta confianza en las posibilidades de uno mismo, ser un poquito pues, positivista patológico que llama, ¿no? La persona confiada pues protege, ¿no? Le protege porque probablemente va a conseguir más que la persona que tiene baja autoestima, ¿no? El que se sabe relacionar, que eso es un saber, una habilidad que se puede adquirir con el tiempo, pero ya creo que alguno conocerá, pues siempre en la edad infantil y adolescente hay desde niños que no se relacionan con casi nadie a niños muy relacionados, con la gente muy relacionada y bien relacionada. Le protege del suicidio. Tener un término que se llama flexibilidad cognitiva. Flexibilidad cognitiva es eh, que cuando tú tienes un problema y un problema se puede resolver de varias formas, tú seas capaz de analizar
cada forma de resolver el problema y digas, pues esta me viene mejor, eso protege. Caso contrario es el que es rígido cognitivamente y siempre resuelve todos los problemas por una misma vía. Y la misma solución no vale para 5 problemas diferentes. Tener hijos. Este es muy interesante. Que mucho población general y profesionales sanitarios dicen, piensa en tus hijos. ¿Qué va a pasar si te mueres? Y tal. Pues nada. A los varones no nos pasa nada. No protege. A las mujeres protege, pero poco. Y cada vez menos. Entonces, lo digo porque esto era como un factor de protector habitual, súper clásico, ¿no? Es que como tiene hijos no se va a suicidar. Pues no, se suicida. Claro, esos son los factores de riesgo de protectores personales. Después tenemos los ambientales, que son los más importantes. Ya os lo digo yo. El buen apoyo familiar, el estar integrado en las cosas a las que voy todos los días, colegio, a mis vecinos, a mi deporte, a mi historia, tener algún tipo de sentido de la vida. Hay en creencias religiosas y espirituales es que darán un sentido y esto no tiene que ver tanto con ser religioso o no, sino que tú la vida la enfoques como el sentido de la vida. Tener valores culturales y tradicionales, bueno, más que tradicionales, valores culturales de moralidad de comportarse, de hacer las cosas bien, de no dañar, etcétera, etcétera, lo que es la ética. Y por supuesto, tener sistemas de salud que den tratamiento integral a largo plazo de todo. Porque no es solo, hay gente que lo simplifica en los trastornos mentales, pero ya lo hemos visto en el SIDA, lo hemos visto en muchos cánceres. A medida que se desarrollan los sistemas sanitarios que dan un enfoque integral, y un enfoque integral, por ejemplo, es que la Sociedad Española contra el Cáncer tiene psicólogos, y eso es muy útil porque la gente con cáncer sufre. Pues eso ayuda a proteger el suicidio y ayuda al bienestar emocional de las personas. ¿A alguien le sorprenden estos factores protectores? Porque creo que todos son muy lógicos. Pues esto falla mucho, porque muchos niños no tienen habilidad en resolución de conflictos, las familias están desestructuradas, la gente ya no se vincula, porque con el tema de los móviles y tal, pues cada vez hay menos integración en las cosas reales y más integración en cosas abstractas en redes sociales y tal. Y por eso es vamos, por todas estas cosas que pasan, está aumentando tanto el riesgo de suicidio. Aquí tenéis una diapositiva, porque con esto lo recibiréis, o espero que Ana os lo mande. Esto es un buen resumen de cosas que protegen, de cosas que no protegen, para que os lo pongáis en algún sitio, para que se lo entreguéis a todo el mundo, lo difundáis, porque esto es todo lo que hemos hablado simplificado en una diapositiva. Ponen en riesgo muchísimas cosas. Y yo siempre digo lo mismo. El enfoque práctico para mejorar la salud mental de la población no está en disminuir las cosas que ponen en riesgo, sino en fomentar las cosas que protegen. ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas que hemos hecho para disminuir las cosas que ponen en riesgo han fracasado. Ejemplos hay muchos. No llegamos a todas las mujeres maltratadas. No llegamos a casi ningún niño abusado. Luego, circuitos de atención al acoso en la escuela fallan más que una escopeta de feria. Entonces, mi idea con estas sesiones es vamos a fomentar que los niños sean más flexibles cognitivamente, que los niños cuando venga un conflicto sepan resolverlo y eso básicamente se basa en que primero le ponen un conflicto pequeño, después mediano, después más grande y no le vienen todos los conflictos a los 15 años, sino que ya a los 9, a los 8 y a los 7 le has enseñado a cómo resolver conflictos y enseñarle a resolver conflictos no es más que exponiéndolo a conflictos y ayudándolo, guiándolo cuando se le deje guiar, que es en esa edad de los 6 a los 10, porque de los 10 en adelante, olvidaros de ayudar a los niños, ya van por su propio aire. Y por supuesto, potenciar todo lo que sea promoción de la salud que es como el capítulo olvidado en el sistema sanitario. Todos nos centramos en rehabilitar, pero no en promocionar y en prevenir. Y ya para finalizar la sesión de hoy, pues claro, e- este es
el punto X. Y el punto X es el signo que tenéis que estar alerta por una persona que puede, en un momento determinado, hacer una conducta, un intento de suicidio. Vais a ver que son muchos, pero estos son los puntos de alerta. Los puntos de alerta se basan en tres aspectos. Lo que esa persona que está en riesgo de suicidio dice, cómo se siente la persona que está en riesgo de suicidio y qué hace. Lo que dice, lo que siente y lo que hace. Empezamos por lo que dice. Mi dolor es insufrible. Pues, por ejemplo, adultos, que seguro que alguno de aquí tiene una enfermedad articular en la espalda, en la rodilla y le duele, que soy una carga para los demás, que me quiero morir, me quiero suicidar, que no tengo razones para vivir. Pues, por ejemplo, me ha dejado mi pareja y mi pareja era lo más importante del mundo y ahora no tengo razones para vivir. Que estoy atrapado en una situación, en un problema económico, que no veo salida. Cuando una persona dice eso, creo que toda persona sana que está al lado se le enciende una bombilla y dice, voy a acompañar, voy a hablar. No hay que hacer cosas mágicas. Si alguien os dice eso, lo que no hay que hacer es evadirse, irse de ahí. Hay que acompañar, hay que estar, hay que escuchar. Y eso lo veremos en la clase de la semana que viene. Lo que hay es que escuchar, no hay que hacer más. En el ánimo, que cambie bruscamente el estado de ánimo, que deje de disfrutar de las cosas que antes disfrutaba, que me sienta frustrado, que esté muy irritado, muy enfadado, que haya hecho algo en lo que yo me sienta humillado o la ya hablada desesperanza. Es decir, síntomas, estos son los síntomas principalmente de la depresión o de un estado emocional negativo. Lo más normal es que cuando una persona siente humillación es que tome decisiones rápidas, bruscas e impulsivas, y una de ellas puede ser suicidarse, o personas que están desanimadas, y que las personas, por ejemplo, que tienen depresión, lo más normal es que sientan desesperanza, porque la depresión lo ves todo negro. Lo mismo, acompañar, buscar ayuda, etcétera, etcétera. Y en la conducta tenemos muchísimo. No hacer las actividades que hacía antes, empezar a tomar más alcohol y drogas, hacer búsquedas en internet o en ChatGPT o tal de cómo morir, actuar de forma que de repente alguien piense qué estás haciendo, por qué haces esto y no tenga ningún sentido, una persona que de repente se aísle, por supuesto, personas que se despidan, que regalen posesiones de valor, alguien que compre, por ejemplo, paracetamol de forma, empieza a acumularlo en casa, es algo muy frecuente, personas que estén especialmente agresivas. Ojito con esto. Estos son factores contextuales. Contextuales quiere decir, no todas las personas agresivas tienen más riesgo de suicidio. Una persona que en un momento puntual, una persona estable, tranquila, se siente agresiva, tiene más riesgo de suicidio. El que es agresivo toda la vida, ese no tiene más riesgo de suicidio. Ese tiene más riesgo de que le vayan las cosas mal y probablemente acabe mal. ¿Vale? Entonces, estos son los factores principales. Si queréis ahora, porque esto es, yo siempre digo que esto captura como el 75-80% de las personas que están en riesgo, pero lo que más captura a las personas que están en riesgo no es lo que dice una persona, lo que muestra una persona, lo que más captura a las personas que están en riesgo es personas que están a su lado y conocen a esa persona y saben que no está pasando por un buen momento, que hay problemas, que hay cosas. Y spoiler de la sesión 2 y 3. Si una persona llega a un sistema sanitario por un intento de suicidio, es decir, no ha pasado antes por el sistema sanitario y llega cuando ya ha hecho el intento de suicidio, ya vamos muy tarde. Ya hemos aumentado el riesgo por 5. Si llegamos antes de hacer el intento de suicidio, nos hemos ahorrado un 30% del riesgo. Por eso, estar alerta y alerta a las cosas que pasan, en este caso en los padres, en casa, en vuestros niños, en vuestras parejas, en vosotros mismos. Y
como yo he visto de todo, si alguien está pasando por un mal momento, y no sé si aquí alguien está pasando por un mal momento, por favor, hablad con quien sea, con la persona que sintáis confianza, porque eso va a ayudar a que salgáis un poquito del atolladero, para que otra persona os dé una respuesta, para que busquéis ayuda. Pero el que no habla se queda en silencio. Y en este capítulo de la historia, el que está en silencio tiene más riesgo. Y siempre al final de cada sesión os voy a traer una reflexión de ideas. No sé si alguien ha estado en Nueva York y ha visto esta obra arquitectónica que se llama The Bessel. Está en el distrito este de Nueva York, un distrito que han metido un montón de corporaciones, un montón de dinero y han empezado a hacer rascacielos. Y en el centro de ese distrito decidieron montar esta estructura tan chula. A mí me gustó mucho cuando estuve. No sé si os llama la atención algo, es una escalera a ninguna parte. Pues os cuento la historia de esta escalera. Un joven de 19 años se suicida en la nueva atracción turística de Nueva York. De Bessel celebra su primer aniversario con el tercer suicidio. ¿Qué hacer con De Bessel? ¿Cómo el último icono de Nueva York se convirtió en un trágico problema? De Bessel puede cerrar permanentemente después del cuarto suicidio. Nadie pensó que en el centro de una de las ciudades más importantes del mundo, poner una escalera que no va a ninguna parte, sin vallas para prevenir, iba a pasar a ser una atracción recordada por los suicidios y no por ser una belleza arquitectónica. Desde el 2021 está cerrada, no hay previsión de reabrirla y ahí está, conocida por ser la atracción con más suicidios en cuanto a lo poco que lleva construida. 4 suicidios en apenas 2 años. Con esto quiero deciros que, aunque aquí vamos a hablar de muchas cosas que puede hacer la gente, la reflexión siempre va a ir a qué puede hacer también la sociedad. Porque una de las cosas es que, por ejemplo, podemos enseñarle a los arquitectos que pongan vallas. Pero los arquitectos no están mucho por la labor de poner vallas, porque eso disminuye la belleza, pero eso también previene. Pues, Pues creo que Carlos, tenemos muchas gracias. Sí, 10 minutitos juntos. el chat es, bueno, es que hay preguntas de todo tipo, hay Por eso, manifestaciones de todo por eso tipo. yo había calculado dejar 10 minutitos para preguntas, así que vamos, perfecto. Muchas gracias, Carlos, de verdad. La primera que queríamos, bueno, también como estabas diciendo que lo que tú has explicado refleja pues el 70-80%, ¿no? De las situaciones, ¿no? También porque decía alguna madre de algún niño o niña que tiene TEA, ¿no? Que Sí, alguna de las recomendaciones, por ejemplo, del control de la flexibilidad mental, pues no encajará claro. en todas las ocasiones, ¿no? No sé si esa parte decir algo y luego decía Sí, si de quieres, venga, María, hablamos de eso. Ahí ya sí, vamos. sí, si quieres Hombre, está ir. claro que lo bonito de la diversidad que tenemos en este mundo es que no hay medidas universales. Una persona que tiene TEA es muy difícil que tenga flexibilidad cognitiva. Muy difícil. Si alguien es madre de un TEA y consigue flexibilidad cognitiva, por favor, celebrarlo, promocionarlo, porque eso es muy bonito. Pero obviamente no vamos a empezar por ahí a una persona que tiene TEA, porque eso es empezar la casa por el tejado. Vamos, pues por ejemplo, se me ocurre que una persona que tiene TEA tiene que tener un sistema social que comprenda a la persona que tiene ese tipo de diversidad. Y eso le va a ayudar mucho más a prevenir el suicidio y a que le vaya bien en la vida, que ser flexible cognitivamente. Perfecto. Bueno, aquí tenemos también que como ha habido varias veces que has comentado que si ya ha habido un intento de suicidio, si ya pues se va muy tarde, pues María Carmona decía, entonces categóricamente hablando, el que llega ya con una ingesta de fármaco es un paciente perdido, es tarde. Hombre, Esta es una de las yo preguntas. siempre digo, ¿qué prefería hacer las cosas? ¿A primera hora de la mañana o a mediodía? Si es Mm, el primer intento, todavía tenemos espacio. Pero yo es que, de verdad, os lo digo porque he visto de todo. Yo he visto gente que la veo en urgencia y me dice, no, si yo esto ya lo he hecho 3 veces.
¿Y qué pasó las otras dos? Me quedé en casa, no vine, mm, y a veces, más que la persona, veo al familiar y digo, ¿y cómo se te ocurrió que pasando esto no la trajeras? Por supuesto, todo tiene tratamiento. Y en la tercera sesión, la que damos después de Semana Santa, os voy a demostrar que están saliendo resultados buenísimos en los programas de prevención de la conducta suicida que precisamente parten de las personas que hacen intentos de suicidio. Es decir, de los que ya estamos llegando un poquito tarde. Pero la idea de estas sesiones es transmitiros que si veis, por ejemplo, a una persona que sufre, y que el sufrimiento contextualmente es más intenso de lo lógico, porque aquí tenemos una fina línea entre un problema que es categorizar todo sufrimiento como un problema de depresión, y eso yo no creo que sea lo correcto, sino lo correcto es un problema que sobrepasa el nivel lógico, que por ejemplo, una persona que suspende un examen y está triste es normal, pero una persona que después de suspender un examen está 5 meses triste, ya, perdonadme, pero no es normal. Pero como voy a traer en la segunda sesión, os traigo un caso de una chica de 16 que estuvo 3 meses deprimida, no acudió a ningún médico y alguien tendría que ver que estaba deprimida, seguro, en casa. Por eso digo que esos 3 meses ya los pillamos antes que cuando yo la vi, que ya había hecho un intento de suicidio. Que ya, pues ya, por ejemplo, hemos perdido 3 meses de tratamiento. Y también decir, respecto a este tema, sin alargarme mucho, la evidencia más sólida de tratamiento en salud mental, sea fármaco, sea psicoterapia, sea la que sea, es que cuanto menos tiempo llevemos de enfermedad, mejor. Es decir, que hay que correr. Siempre que aparezcan síntomas, hay que correr dentro de, a ver, no todo tiene que ser súper inmediato, pero no lo debemos perder en ese tiempo de ya iremos, lo vamos dejando, o esto que pasa en los veranos. No, es que como en verano pensamos, no, ya iré, o mi médico de familia está de vacaciones y yo solo confío en mi médico y entonces espero que venga en septiembre y ya perdí un mes. No. Y de hecho, aunque lo diré en la última sesión, los servicios de salud cada día están reduciendo menos el tiempo que se tarda en ver una primera consulta, sin ser perfecto, ¿eh? Pero eso se está reduciendo. Más cuestiones. Sí. Nos preguntan que cómo se diferencia un intento real de suicidio de una llamada de atención, ¿no? Que eso yo entiendo que lo del tema de los mitos y Mm. preguntaba una madre. Yo no me centraría en buscar la diferencia de ese tema. Si ese tema se consulta con un profesional sanitario, probablemente os lo comunique. Y si él lo comunica, bien está. Pero como padres no os debéis centrar en esto de una llamada de atención porque no aporta y no es nada. Es decir, puede ser una llamada de atención, pero tiene más riesgo de suicidio y tiene más sufrimiento. Porque el que hace una llamada de atención tomando fármacos o haciéndose cortes está ya en riesgo de malestar emocional. Por aquí leo también. Nos No sé preguntan si. también en 4 o 5 minutillos que cómo fomentar la habilidad de resolución de conflictos en los niños y las niñas, si esto es una materia que se debería trabajar en los centros educativos. Y luego también tenemos algunas familias que nos están manifestando aquí las dificultades para acceder a ayuda, con problemas graves también, ¿no? De antecedentes de suicidio en la Mm. familia y ya con menores con cierto nivel de tristeza o ya con diagnóstico de depresión. Entonces hay 3 o 4 Sí, personas que están en el chat indicando que están teniendo sí, bastante nivel eso de te iba a decir. sufrimiento. Nos ponemos a vuestra disposición, ¿vale? Para que podáis consultarnos aparte. Es verdad que quedan 2 sesiones. Una de ellas van a ser los recursos en salud mental. En fin, que esto se va a completar en estos días. Pero si alguien está pasando por un momento especialmente malo o grave, no sabe dónde acudir, puede ponerse en contacto con nosotros, aparte de esta formación, no tiene que esperar a la siguiente sesión, ¿vale? Ya te dejo que contestes. Vale, con respecto a. Empiezo por el final. Me remito totalmente a lo que ha dicho Ana. Los recursos no son infinitos y no son perfectos. Eso lo tenemos claro. Yo
tengo la impresión, quizás me equivoco, de que en general cada vez más se está abriendo más la puerta a que casi todo el mundo pueda acceder, pero se accede a una atención, digamos, de nivel leve. Lo digo porque los servicios de salud mental atienden a mucha población y no tienen espacio y tiempo como, por ejemplo, para hacer una psicoterapia arreglada, bien hecha. Pero por lo menos una primera valoración siempre es útil. Y además, si algún psiquiatra, algún psicólogo o incluso los médicos de familia, que hay muchos médicos de familia entrenados, ya hacen una primera valoración, mm, se puede ir accediendo. Pero como digo, el sistema no es perfecto y tal. Con respecto a todo el tema de los factores así suaves, la flexibilidad cognitiva y la habilidad de resolución de problemas y tal, yo creo que eso está más en tarea de los padres. Creo. Es decir, un sistema escolar va a poder llegar a ciertos puntos, pero eh, en todos estos factores están mucho más en el aprendizaje individualizado y todo padre va a conocer mucho mejor a su hijo y va a conocer mucho mejor a qué lo puede enfrentar, qué tipo de problema le puede poner, porque todo el entrenamiento de este tipo de cosas está basado en el juego y los padres saben cuál es el juego que más le gusta a su hijo. Por ejemplo, yo creo que algunos padres usan mucho la lectura, pero la lectura no enseña tanto como las habilidades manuales, como ponerle algo que no puedan abrir y decirle, intenta abrirlo y que se pueda abrir, obviamente, que tenga y que lo deje reflexionar, cosas así sencillas que poco a poco se vayan complejizando. Que hay gente que piensa que la resolución de conflictos y tal es como cosas complejísimas, ¿no? Cosas sencillas, cosas que pueden empezar en los niños más pequeños, ¿no? Que le pones retos contextualmente adecuados a su edad y que lo hace además de forma consistente. Por eso digo que en los colegios se va a basar todo más en una adquisición de habilidades teóricas, pero aquí no hay tanta teoría, aquí hay más de hacer. Nos comenta también, no sé si un par de preguntillas más, el tema de las redes sociales y la sensación de tener que manifestar todo el tiempo que están felices y también el tema del lanzamiento de mensajes de autólisis que también pueden encontrar en las redes sociales. Como entiendo yo que lo que Mm. quieren decir es pues el arma de doble filo de las redes sociales para las personas más vulnerables a este tema, ¿no? Claro, el problema de las redes sociales es básicamente que el algoritmo funciona mostrándote lo que tú ves, lo que tú miras. Entonces, si tú empiezas a mirar cosas de riesgo de suicidio, de autolesiones, o gente que muestra la conducta autolesiva mal mostrada, no que todas las que se muestran sean malas, sino que hay gente que es muy bruta, es muy gore. Claro, si tú empiezas a mirar eso y eso te inunda constantemente y estás dedicando 3, 4 horas al día a mirar TikTok o X o Instagram o tal, obviamente es negativo. Igual, pues por ejemplo, en muchas redes sociales hay muchos recursos de ayuda blanda, de ayuda que mucha gente conecta con eso. Pero claro, como siempre, la gente que ayuda tiene 300 seguidores. La gente que no ayuda, por alguna razón, tiene 200 millones de seguidores. Y eso funciona así, igual que las noticias son siempre esencialmente negativas. Y es porque el cerebro está sesgado a mirar lo negativo, a mirar lo que duele y lo positivo no llama tanto la atención. Entonces, eh, yo siempre creo que es lógico dar recomendaciones siempre personalizadas. No creo que las redes sociales sean esencialmente malas. Es el uso que damos a las redes sociales lo que puede ponernos en riesgo. Vale, yo creo que la última, que son dos preguntas complejas que han manifestado, es el tema de la imposibilidad de obligarles a ir a salud mental a los que son mayores de edad. Eso ha Ujú. salido. Sí. Y luego también ha salido que hay personas, familias que están siendo atendidas por psicólogos y psicólogas a su hijo o hija y que no los psicólogos o psicólogas profesionales no quieren hablar con la familia. Esto yo sé que es un tema complejo, pero bueno, Sí. son dos preguntas que han salido. Y ya con esto vamos a ir dando por finalizada, ¿vale? Tenemos dos sesiones más. La siguiente es el 8 de abril, así que dejamos que Carlos conteste
y ya nos emplazamos para la próxima sesión. No puedo ponerme en manos de esos psicólogos que no dan información. Yo en mi práctica siempre doy información a la familia, siempre que el niño, niña, joven así lo consienta y así autorice. Eh, con respecto a gente que no quiere ir a consulta, bueno, como veremos en la sesión siguiente, una de las habilidades que podemos tener como personas es la habilidad de generar confianza. Claro, es complejo, pero si llegamos a tener una relación de confianza donde no haya un conflicto debajo, es más fácil que vayan a consulta si vosotros o vosotras estimáis que deben ir a consulta y es lógico. Pero claro, aquí hay que individualizar absolutamente todo, porque yo he visto de todo. He visto hablando de adolescentes, he visto niños muy cerrados y después han ido y era un tema más de que no lo habían entendido. He visto a niños en contra, absolutamente en contra, porque hay una serie de intoxicación en muchos medios de que los psicólogos, los psiquiatras somos como algo difícil y malo y que no sirve y tal. Y bueno, hay que individualizar. En cualquier caso, me remito a la sesión de la semana que viene, que voy a dar algunas pautas de cómo generar confianza y de cómo mostrarnos como unas personas fiable, ¿no? Que lo que decimos es fiable. Y eso es importante, ¿eh? En la vida de nuestros hijos es importante que nosotros nos mantengamos como personas coherentes, que se basa en que lo que decimos lo cumplimos y lo que decimos que no vamos a hacer, no lo hacemos. Y eso es muy difícil en la vida en la que vivimos, porque a veces nos puede la palabra y al final caemos en diversas tentaciones, aunque prometemos no hacerlo. Muchas gracias, Carlos, porque la verdad que resumir de esta manera en 1 hora y media, pues todo este contenido creo que es complicado y para tanta cantidad de personas, ¿no? Con tanta necesidad de información. Agradeceros a todas las personas que habéis estado aquí. Si a alguien se le ha quedado con alguna pregunta pendiente, la puede mandar por correo electrónico al correo de la Federación. Eh, y esperamos que estáis poniendo todos que os ha gustado. Al final de todas las formaciones se os pasará un cuestionario, ¿vale? Para que nos digáis si creéis que os ha servido y si es necesario. Y se remitirá a todas las personas que se han inscrito la grabación, ¿vale? Que ha habido muchas personas que lo han preguntado, tenemos que editarlo, esto tiene que subirse, quedarse grabado para que lo podáis ver de manera correcta y os lo podamos mandar. Pues yo creo que con esto, ¿no? Si mi compañera Lola Chinchilla o Carlos no quiere decir nada más, tenemos la información, han puesto la siguiente fecha y cualquier persona que no pueda esperar al siguiente día, pues que nos mande un correo electrónico a la Federación e intentamos ayudarle y acompañarle. Muchas gracias. Adiós.